vamos a intentar entender por qué se dispara el dólar y cómo va a repercutir. A ver, a mí que el dólar se dispare no me preocupa. Lo que me preocupa a mí realmente... Debería, Antonio, debería. ¿Cómo impactan los precios? Sí, así es. Bueno, hay Esto es lo que más preocupa. Claro, exactamente. Hay varias lecturas que hacer. El dólar sigue subiendo. En este momento está a 21 pesos con 20 centavos. 21,20. 21,20. Ha saltado prácticamente 40 centavos en las primeras horas de la jornada. Hay una demanda que es muy fuerte. A ver, la primera forma de entender esto es que el dólar es un activo como cualquier otro que tiene la Argentina. Y en este caso hay demandantes y hay oferentes. Y está claro que también hay un jugador que es de peso y que tiene muchos dólares guardados, que es el Banco Central de la República Argentina. Hay que ver qué hace el Banco Central para ver cuál es el valor que tiene este mercado particular. ¿Por qué? Bueno, porque tenés un Banco Central en el medio. Claro. Si vos hablaras de cualquier otro producto o servicio de la economía argentina, uno podría pensar que, bueno, que en función de lo que es la oferta y la demanda, ahí se define un precio. Si yo demando mucho, por ejemplo, latas de tomate en el supermercado, lo más probable es que en algún momento a esa demanda le corresponde un ajuste en el precio. Es decir, el precio va hacia arriba. Bueno, lo que está pasando ahora con el dólar, en parte es esto. Es decir, se está demandando mayor cantidad de dólares y en función de eso es que el precio empieza a ajustar. ¿Qué pasa, digamos, cuando el Banco Central interviene? ¿Qué significa que el Banco Central esté vendiendo millones de dólares? 5.000 millones, ¿no? Claro, bueno, a ver, si tomamos las últimas 48 horas son 2.000 millones de dólares. Si tomamos las últimas 2 semanas, ya prácticamente estamos cerca de los 4.000, 4.500 millones de dólares, que es una cifra realmente exorbitante. Enorme realmente, y que para mí al menos no justifica hacer un sacrificio, salvo que el gobierno tenga miedo de algo. Esto es, que la inflación empiece a subir por encima de lo que son las expectativas que tiene la gente. Y este es el problema que tiene el gobierno y por eso se entiende que el Banco Central venda dólares para tratar de frenar el tipo de cambio. Claro, cuando tiene que vender una cantidad tan importante... ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Porque si la demanda se repite, y es lo que está pasando en los últimos 3 días, y hay una demanda de dólares realmente muy fuerte, en algún momento el Banco Central empieza a ceder. Y lo que dice es, bueno, a ver, yo hice el esfuerzo de mantenerlo en 20 pesos con 50. Hasta acá llegué. Era la cifra, 20 pesos con 50, que nos acostumbramos prácticamente a repetir en las últimas semanas, porque el Banco Central directamente se encargaba de ponerle ese techo al tipo de cambio. Ahora lo que ha pasado es, primero, hace 2 días hay grandes fondos de inversión, es decir, lo que son empresas que se dedican a administrar riqueza de terceros, de ahorristas en general, que no solo son de la Argentina, sino también son del exterior, que habían ingresado al país esos fondos directamente para invertirlos en tasa de interés en pesos, En LEBAC. En LEBAC, en letras del Banco Central y en otros bonos también que están pagando una tasa muy importante, porque lo que hacían era, a ver, cambiaban los dólares por los pesos. Con esos pesos invertían en tasa de interés en pesos. Y cuando terminaba la inversión, y de alguna manera ellos hacían el resultado final, lo que decían era, bueno, si yo me vuelvo al dólar y el dólar está más o menos parecido al momento en cual yo vendí mis dólares, cuando los tengo que comprar, si me sale más o menos lo mismo, lo que hago es gano la tasa de interés que me dieron en pesos y la traslado en dólares. Es decir, tengo una tasa de interés en dólares directamente y esto fue lo que se volvió muy atractivo para los inversores del exterior que ofrecía la Argentina. Claro, la Argentina tenía que ofrecer una tasa de interés alta porque tiene mucha inflación. Entonces, ¿cuál es la presunción del gobierno? Que si yo me llevo esos pesos de la economía y los dejo en tasa de interés, la inflación empieza a bajar. Lo que hizo el gobierno también fue abrir las fronteras y permitir que fondos del exterior ingresasen capitales. Y ahí es donde realmente lo que estamos viendo son movimientos realmente muy importantes. En los últimos 3 días ingresaron muchos fondos, digamos, de aquellos que tenían puntualmente inversiones en pesos en el mercado del dólar y empezaron a demandar dólares. Vendían lo que son sus inversiones en pesos y pasaban a comprar dólares, Antonio. Para que tengas una referencia, estos 2.000, 3.000 millones de dólares son el equivalente de 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos que salieron de lo que eran inversiones, pasaron por la caja del Banco Central y que le dijeron, mira, yo te traje estos 50.000 millones de pesos, dame dólares, porque ahora me los voy a llevar. Ya está, ya la inversión que hice en Argentina fue suficiente. Esto tiene que ver también con el impuesto a la renta financiera de los no residentes. Claro, hay muchos factores que están haciendo que inversores de todo el mundo, en cada uno de los países donde tienen inversiones, bueno, de alguna manera vendan esas inversiones en moneda local y se lleven los dólares a algún lado. Al 3% que te Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que la Argentina, ¿qué tiene? Tiene una frontera totalmente abierta, es decir, no hay ningún tipo de limitaciones, no hay cifras tope, no hay ningún tipo de encajes que habitualmente se utilizan para frenar un poco lo que son estos movimientos, y lo que tenemos son sacudones verdaderamente, donde el único jugador entre comillas,
que puede hacer algo para tratar de bajar un poco la velocidad a la que se están desplazando los pesos y los dólares por la economía argentina es el Banco Central, es el gobierno. Ahora tengo una pregunta, ¿y hasta cuándo puede el Banco Central con estos fondos que son enormes? Bueno, a ver, el Banco Central tiene 60.000, tiene poco menos de 60.000 millones de dólares guardados. Es un número. La pregunta es, ¿de dónde salen esos 60.000 millones de dólares? ¿De dónde? ¿Los emite el Banco Central? No. ¿De dónde salen? Bueno, a ver, la Argentina tiene superávit, mirá, a veces sí, a veces no, y ahora tiene déficit. ¿Qué significa? Que si vos podés quedarte con los dólares, lo hacés, pero eso tiene que ver con cómo haces el comercio exterior. Si yo te exporto más de lo que importo, me quedo con una cuota de dólares y eso me ayuda ahí a engordar las reservas del Banco Central. Si no los pierdo. Lo que pasa en la Argentina ahora es la inversa, es decir, yo le termino debiendo al mundo dólares producto de lo que es el saldo de mi comercio exterior. Entonces, ¿cómo hago para compensar eso y cómo hago para compensar la demanda de dólares? Me endeudo en el exterior. Y esto es lo preocupante, la Argentina se endeuda a una tasa de unos 40.000 millones de dólares por año. Es muchísimo. Que es muchísimo dinero y eso empieza a formar parte de lo que es una deuda. Y esa deuda tiene intereses y esos intereses hay que pagarlos y esos intereses terminan engordando lo que es el déficit justamente, que es lo que genera que tengamos que pedir plata prestada en el exterior. Ahora, el dólar en el mundo se está apreciando, ¿no? El dólar en el mundo se está volviendo más fuerte. Más fuerte, sí. Porque lo que hay, y en esto tiene que ver los diferentes factores que están haciendo que haya en la Argentina estos movimientos cambiarios, lo que hay es algunos factores que tienen que ver con cómo está funcionando el mundo en materia financiera y hay otros factores que son locales. Los que tienen que ver con aquello que hace a lo que nos rodea, al mundo exterior, al mercado financiero internacional, el principal es Estados Unidos. ¿Que quién es Estados Unidos? Además de ser la primera potencia económica del mundo, tiene la maquinita de hacer los dólares. Es el que tiene la maquinita y que imprime dólares. Entonces lo que dice Estados Unidos es, miren señores, yo ahora mi economía está bien, de hecho el riesgo es que empiece a tener un poco más de inflación. Síganme con esto que no es difícil de entender. Estados Unidos empieza a ver que su economía está tan activa y de alguna manera prácticamente ha tenido una recuperación tan importante que podría empezar a tener inflación. Y la inflación no es querida en ninguna parte del mundo. No. Parece mentira, pero acá en la Argentina seguimos con inflación. Pero en el resto del mundo es mala palabra la inflación, al punto tal de que... de hecho que no tiene. No tienen. Muchos países no tienen porque obviamente la inflación después trae otro tipo de complicaciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Dice, miren, voy a empezar a subir mi tasa de interés para que alguno de los dólares que está dando vuelta por mi economía se vaya y me compre bonos. Es decir, salga de la economía y mi inflación empiece a bajar. Lo mismo que hace la Argentina con los pesos, lo está haciendo Estados Unidos con los dólares. Pero está bien pensado. Está bien pensado para ellos. La maquinita. Claro, lo que pasa es que las inversiones en dólares en el mundo no son solo en Estados Unidos, son en el resto del planeta también. Entonces lo que pasa es que hay muchos inversores que tienen depositados pesos, por ejemplo en la Argentina, que lo que dicen es, si Estados Unidos me empieza a pagar más me voy por un depósito, yo saco mi dinero de los pesos, donde acá encima hay inflación y encima no sé bien qué va a pasar desde el punto de vista de las inversiones, y lo llevo a los Estados Unidos, que me va a pagar 3-4% de tasa anual. Que es histórico eso también, ¿no? Claro, que ahora en este momento justamente está subiendo la tasa de interés. Este es el factor internacional. Factores domésticos hay 2 o 3 que me parece que son importantísimos. Uno, lo que vos decías, hay un impuesto que se le ha puesto a lo que son la renta financiera para aquellos que no son residentes en Argentina, y esto obviamente hay que empezar a pagarlo a partir del 1 de mayo, entonces hay quienes dicen, bueno, ya está, llegó el momento de irme, ¿por qué? Porque si me vas a empezar a cobrar un impuesto, y me voy. Vendo mis pesos, compro los dólares y me voy. Este es uno de los factores. Y el otro tiene que ver con la inflación. La inflación trae incertidumbre, no solo en aquel que tiene que afrontarlo día a día, y de hecho ahora voy a ir a una pregunta que me hiciste al comienzo, sino además en aquel que tiene una inversión hecha en pesos. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Bueno, a ver, pará, a mí me están pagando por un plazo fijo 25% anual. Si yo tengo mi plata depositada en el banco, yo estoy cruzado de brazos y tengo que esperar un año a que me devuelvan ese dinero más 25% anual de tasa. Se dispara. Pero ¿qué pasa si en el medio de pronto, en lugar de que la inflación sea del 15, es el 24, 26? O está proyectada una inflación del 30. ¿Qué hace esa persona? Dice, la verdad que me equivoqué. No tendría que haber hecho esa inversión en pesos. ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Tendría que haber comprado dólares, que por lo menos no iba a perder poder adquisitivo con la moneda. Ahora, cuando termine de cambiar mis pesos nuevamente y el banco me devuelva el plazo fijo, voy a tener menos poder adquisitivo con mayor cantidad de pesos, ¿se entiende? Claro. Las cosas van a estar mucho más caras, yo voy a poder comprar menos. Bueno, lo que está pasando en la Argentina en parte tiene que ver con eso. Se empieza a ver que la inflación
producto de la suba de tarifas, producto de la emisión monetaria. Hay muchísimos factores por los cuales tenemos inflación en la Argentina. Bueno, lo que están viendo los inversores en general es, mira, la verdad es que esto, como estaba proyectado, de mínima no va a ser. El 15% de proyección de inflación que el gobierno me dice que de alguna manera yo tengo que tener en mente, por ejemplo, para negociar mi salario, bueno, no va a ser 15. No, es probable que sea 20, es probable que sea 25. Y ahí que sea 30. Y ahí es donde empieza el ruido. Porque claro, si sumás eso a lo que está pasando en el mundo en materia financiera, a que el Banco Central ha emitido muchísimos bonos, esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, para tomar una referencia, en los últimos 2 años, el interés que se le pagó a aquellos que tienen bonos del Banco Central, ¿sabes de cuánto es? No. El interés, estoy diciendo, nada más, el costo financiero. No el capital, el interés. El interés, digamos, el premio que vos le das al inversor porque te deje los pesos en el banco para que no los use, porque vos lo que pensás es, si los usa voy a tener más inflación. Entonces, estoy casi obligado como Banco Central a ofrecerte una tasa de interés. Con bonos. Bueno, claro, en 2 años ese interés fue del equivalente a 21.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 21.000 millones de dólares. Pagamos nosotros. De intereses por lo que son los bonos del Banco Central. Y porque el gobierno tiene el riesgo de inflación latente, ha ajustado tarifas muchísimo, es decir, el gobierno mismo genera mucha inflación, entonces no puede darse el lujo de que esos pesos que están depositados en el banco vayan corriendo a la economía. Porque ¿qué hace un peso? Acá sí lo personificamos, digamos. Vos sos un peso, de pronto salís de lo que es tu depósito a plazo fijo, tu depósito en el banco, y decís, bueno, ¿cuáles son mis 2 destinos en esta vida? ¿Cuáles son, Antonio? ¿A consumir? O voy y me intercambio por algún bien o servicio de la economía, es decir, para consumo, o lo ahorro. ¿Y cómo lo ahorro? Bueno, lo ahorro comprando dólares. Entonces el gobierno no puede darse el lujo ni generar presión inflacionaria con lo que es la demanda de productos y servicios, y tampoco puede darse el lujo de que esos pesos vayan corriendo a comprar dólares, porque la cantidad de pesos que hay en bonos del Banco Central es tan importante que duplican la cantidad de pesos que está dando vuelta por la economía en este momento. Es un suicidio. Es realmente muy complicado en materia financiera y por eso entonces está este juego. De hecho, en este mismo momento la tasa de interés que mueve el Banco Central y que sirve para fijar todas las tasas de interés a las cuales se maneja la economía, créditos, cheques, etcétera, está subiendo 300 puntos básicos. Pasó del 27% al 30%. ¿Qué significa esto? Que lo que hace el Banco Central es subió lo que es justamente lo que es el costo financiero, y puntualmente lo que ha hecho en este caso es tratar de frenar la corrida contra el dólar. Gracias, Julián. Gracias a usted.